Buenos días a todos y a todas. Les agradecemos por estar esperando este ratito. Eh, Vamos a empezar con el segundo encuentro de gestión de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y resistencia antimicrobiana. De vuelta contamos con la participación de Janina Nuccetelli, del Hospital San Martín. Eh, Algunas cosas que, bueno, después iremos charlando. No sé si ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, ¿Todo sí, bien? sí, se Ah, perfecto. escucha Hola Ale, ¿cómo perfecto, estás? Eh, todo bien. Sí. de las cuestiones operativas, después les vamos a charlar algunas cosas, a compartirles más información. Pero bueno, si les parece, la charla de hoy es larga también. Ya vamos a hacer un break a la mitad. Y bueno, hoy vamos a hablar, Yani nos va a contar más específicamente, si bien el primer encuentro fue un encuentro más introductorio, en este vamos a hablar más específicamente sobre los programas de control de infecciones, cuál es el rol, cuál es la función, qué es lo que esperamos y cómo deberían estar formados, bueno, las cuestiones más operativas. Y bueno, supongo que Yani después nos irá dando algunos tips de la práctica de cómo implementarlos. Así que bueno, si estamos todos, se irán sumando después, la charla se está grabando, más adelante estarán subidas en el canal de la escuela y también después compartiremos la de hoy y también le compartiremos la bibliografía. Así que bueno, Yani, Bueno, muchas gracias. gracias. Bienvenida. A ver, ¿ahí están viendo? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bueno, como dijo recién Sole, la charla de hoy es bastante larga, tiene muchos más conceptos que la charla anterior, que era una introducción a lo que eran las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y la resistencia antimicrobiana. Así que a la mitad de la charla vamos a hacer un breve receso. Voy a tratar de hablar más despacio esta vez. Bueno, y lo que vamos a tocar hoy son todos estos temas, una breve introducción de los componentes de los programas de prevención y control de infecciones, algunos conceptos de vigilancia, algo sobre vigilancia de microorganismos multiresistentes y vigilancia de consumo de antimicrobianos. Igual para eso van a tener un encuentro aparte con respecto a todo lo que es PROA y bueno, finalmente las conclusiones. Cuando hablamos de un programa de prevención y control de infecciones, ¿a qué nos referimos? A básicamente un documento que nos permite la sistematización ordenada de todas las acciones que están destinadas a controlar, prevenir y vigilar los riesgos de infección tanto en los pacientes como en la familia, visitantes y el personal de salud. Es una herramienta ideal para diseñar y aplicar todas las estrategias que nosotros tenemos hoy en día para disminuir la mortalidad de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Todas las medidas que nosotros adoptemos en nuestra institución siempre van a estar de acuerdo y van a ir en línea con la complejidad que tiene cada institución. Después vamos a ver cuando hablemos bien de cómo armar el programa, que todas las características que tiene la institución van a darnos a nosotros algunas pautas para desarrollar el programa. Y un poquito de historia, como siempre, con respecto a lo que son programas de prevención y control de infecciones. Ya en el 2009, la Organización Mundial de la Salud publica un documento refiriéndose a los componentes básicos que tienen que tener los programas de prevención y control de infecciones. En ellos habla de distintos componentes: la organización de los programas, las directrices técnicas, los recursos humanos que tienen que tener esos programas, la vigilancia, el laboratorio de microbiología, los medios físicos, el seguimiento y la evaluación de los programas y qué vínculos deberían tener esos programas con el Servicio de Salud Pública y otros programas u otros comités. Con respecto a la Argentina, en el año 2014 se publica este documento de consenso interinstitucional donde participó el Instituto Nacional de Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología y ADESI, donde se redacta un sistema para la autoevaluación de los programas de prevención y control de infecciones de la República Argentina, basado justamente en este documento de la Organización Mundial de la Salud.
Si bien este documento nos da a nosotros una base para desarrollar un sistema de autoevaluación de los programas, se puede considerar también como una guía sobre qué componentes, qué características e indicadores tiene que tener una institución con respecto a prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Un poquito más reciente, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud actualiza esos componentes que yo les mostré recién en el 2009 y ahora habla de 8 componentes, los divide de una forma distinta, que son en realidad los componentes que vamos a ir viendo hoy uno a uno, pero no son, en lo que me basé yo hoy en la charla son los componentes básicos que se publican en la Argentina en el 2018 a través del Consenso Nacional para la Implementación de Programas de Cuidados de la Salud. Estos componentes están basados en la herramienta del 2017 de la OMS, le agrego un noveno componente, pero son el componente 1, la organización del programa, componente 2, guías y protocolos para el control y la prevención de IACS, componente 3, la educación y entrenamiento en control y prevención de IACS, el componente 4, el sistema de vigilancia, 5, estrategias multimodales, el componente 6, la evaluación de las prácticas en control de infecciones, el componente 7, dotación de personal y ocupación de camas, el componente 8, ambiente hospitalario, materiales y equipos para prevención y control de infecciones, y el componente 9, prevención y control de infecciones y los servicios de alimentación. Todo esto que yo les estoy comentando va a estar todo en el Drive como bibliografía. Si bien ese es el consenso que publicó la Argentina con respecto a los componentes de control de infecciones, y le había comentado que había una herramienta de autoevaluación que también se había publicado previamente, hace poquito, como ya les comenté en la otra clase, se publicó este otro documento de consenso interinstitucional donde lo que agrega, a diferencia del consenso anterior, aparte de revisar cada una de las secciones y hacer algunas modificaciones, agrega una 10ª sección que es la autoevaluación de lo que tiene que ver con los programas de uso optimizado de antimicrobianos en la institución. Y ya llegando al desarrollo de los componentes de los programas uno por uno, el primer componente le dije que era la organización del programa. Dentro de la organización del programa vamos a ver cómo estructurar y qué contenido tiene que tener ese programa. Sabemos que ese es nuestro documento madre, nuestro documento fuente, donde van a estar todas las actividades que nosotros realicemos, desde capacitaciones, la vigilancia, indicadores y demás. Es un documento oficial donde aparte se va a designar a los responsables del programa y va a describir las funciones que tiene cada uno de esos responsables del programa. Estos responsables deberían depender de la dirección de la institución y contar con un aval formal de las autoridades para desarrollar todas las tareas que requiere llevar adelante ese programa. ¿Cuál es el equipo técnico profesional de lo que es el programa en control de infecciones? El enfermero en control de infecciones, que debe tener una educación formal en epidemiología, prevención y control de las IACS. Debe tener 35 horas semanales de dedicación exclusiva a ello y tener un reemplazo asignado en caso de licencias o vacaciones, y al menos debe haber un enfermero en control de infecciones por cada 100 camas, pero esto puede depender de la complejidad de la institución. En agudos debería ser uno, en instituciones de agudos debería ser uno cada 100 camas. El otro profesional es el médico infectólogo o epidemiólogo, que también debe tener educación formal en epidemiología, prevención y control de infecciones y cumplir al menos 10 horas semanales dentro del programa. Con respecto al contenido y la construcción de un programa, ¿qué características tenemos que tener en cuenta cuando vamos a confeccionar nuestro programa? La cantidad de camas que tenemos en la institución, las unidades críticas, cuántas unidades críticas, cuáles son las unidades críticas que tengo, si hay unidades de trasplante, ya sea de médula o de órgano sólido, si hay salas de internación de inmunocomprometidos, si tengo cirugías y cuáles son esas cirugías, y las especialidades que tengo, tanto clínica como quirúrgica. Y también qué otros comités funcionan en la institución, porque el Comité de Control de Infecciones es un comité que tiene que interaccionar con otros comités de la institución, como son los comités de seguridad del paciente y los comités de calidad. Con respecto a los recursos, debe tener un presupuesto asignado, un espacio físico,
y apoyo informático, un equipo de computación, impresora, debe tener acceso permanente a Internet y un sistema de gestión de información que le den respaldo a todos los indicadores que va a manejar el programa. Lo ideal sería que aparte que cuente con personal administrativo. Dentro de lo que es el contenido y cómo lo voy a construir, hay pasos para desarrollarlo. Voy a tener que hacer primero una evaluación inicial. De ahí es donde sirven estas herramientas de autoevaluación que yo les mostraba. Son herramientas esenciales para saber dónde está parado uno. Una vez que nosotros tenemos esos resultados de esa autoevaluación, tenemos que definir prioridades, tal vez utilizar un análisis FODA o alguna matriz de riesgo para ver cuáles son los puntos críticos o de los cuales yo me tengo que encargar primero. Una vez que tengo definido esto, voy a definir mis metas, los objetivos y las estrategias para lograrlos y construir los indicadores que me van a servir a mí como medición de estas metas y objetivos que necesito lograr. Obviamente todo lo vamos a documentar, medir y analizar. Dentro de lo que es la organización del programa está la organización del Comité de Control de Infecciones, que si bien el programa está compuesto por el grupo técnico profesional que le comentaba, y ese equipo técnico es el que se encarga de ejecutar todas las acciones del programa, en realidad el Comité de Control de Infecciones va a ser un grupo interdisciplinario de carácter consultivo, donde ahí se va a generar el consenso institucional que es necesario para implementar todas las actividades que uno prevé en su programa de prevención y control de infecciones. La función que tiene este comité es tomar decisiones consensuadas entre todos los integrantes para mejorar y jerarquizar la prevención y control de infecciones dentro de la institución. ¿Sí? Nosotros hablamos siempre, como decíamos en la clase pasada, que tenemos un comité central, un comité core o comité ejecutivo y un comité ampliado. El comité central está formado siempre por el enfermero en control de infecciones, el médico infectólogo o epidemiólogo, un microbiólogo y siempre tiene que haber un representante de la dirección médica, ¿sí? Que es el que nos da la autorización y es esencial que esté ahí porque tiene que participar, apoyar y darnos la autorización para ejecutar todas las actividades que nosotros vamos a realizar con respecto al programa. Y el comité ampliado es en realidad las personas que uno requiere que esté dentro del comité según la problemática planteada. Siempre es importante que esté el coordinador o supervisor de las unidades críticas, un representante de farmacia, el supervisor de enfermería, gente de esterilización, gente de quirófano, gente también de limpieza de hotelería. Y también se puede llamar o citar a distinto personal de salud de la institución según la problemática que se va a discutir en las reuniones del comité. ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener un comité? Dar marco y sostén político-administrativo al programa de control de infecciones. Obviamente tiene que contribuir a la mejora de calidad de atención de los pacientes, el objetivo principal que tiene el control de infecciones. Materializa todos estos objetivos del programa, como les decía hoy, y aparte va a acordar cuáles son los proyectos prioritarios según las necesidades institucionales, ¿sí? Yo les comentaba que según la evaluación inicial que hagan, van a tener o un matriz FODA, una matriz de prioridades, donde va a marcarles a ustedes cuáles son las instancias prioritarias en las que tienen que intervenir rápidamente. Bueno, dentro del comité se presentarán esto y se dará lugar a iniciar según la actividad que tenga que hacer, si es una intervención o si es una capacitación. Todo esto saldrá y la autorización la dará el comité. Este comité se deberá reunir al menos una vez por mes. Obviamente, si hay algún problema en particular, puede haber reuniones extraordinarias. Se va a confeccionar siempre una orden del día que se publica antes de la reunión, junto con la minuta o el resumen de la reunión anterior, y va a llevar siempre un registro de actas donde consten todos los temas desarrollados, qué propuestas hicieron y la firma de los representantes de cada reunión. Y como los integrantes del programa también tienen que tener un espacio físico disponible para llevar a cabo esas reuniones. Con respecto al componente 2, que son guías y protocolos para el control y la prevención de IACS, dentro del programa va a tener que haber un apartado donde se especifique qué guías se van a desarrollar o adaptar a la institución. Siempre
como les hablaba en la clase pasada, todas las guías, todas las normas, pueden ustedes tener un apoyo bibliográfico con respecto a guías nacionales o internacionales, pero siempre la deben adaptar al contexto de la institución, ¿sí? Y una vez que uno hace la guía, se debe educar, informar y hacer llegar a todo al personal de salud para que se comience a implementar esa guía y luego se debe monitorizar la adherencia y la implementación de las mismas. Siempre considerando, como les decía, que tiene que adaptar la institución, el nivel de complejidad y los recursos que tenga la institución, se sugiere que los programas cuenten con distintos protocolos según las temáticas y según la población y la complejidad del lugar. Dentro de esas guías se recomienda tener una guía de utilización de precaución estándar, utilización de precauciones basadas en la transmisión, manejo de residuos y limpieza ambiental, gestión de uso de antimicrobianos, selección y uso apropiado de antisépticos, prevención de infecciones asociadas a dispositivos, prevención de infecciones del sitio quirúrgico, prevención y manejo de infecciones en pacientes inmunocomprometidos, manejo de construcciones y remodelaciones dentro de la institución, reducción del riesgo de infección en recién nacidos, guías sobre esterilización y desinfección de alto nivel de productos de uso médicos, el programa de inmunización del personal, prevención y manejo de accidentes por exposición profesional y manejo del personal con infecciones transmisibles al resto del personal o a los pacientes. Con respecto al componente 3, que es educación y entrenamiento en control de infecciones y prevención de IACS, siempre las actividades que desarrolle el programa de prevención y control de infecciones se deben incluir dentro de la planificación anual de cada institución. Si la institución no tiene una planificación en capacitación, bueno, será el programa de control de infecciones el que planifique para lo que es control y prevención de infecciones su programa anual, ¿sí? Esas capacitaciones van a ser elaboradas y coordinadas por el equipo técnico profesional del programa y van a ser dirigidas a todo el personal de salud en atención ya sea directa a pacientes, al equipo clínico y las unidades de apoyo. Y también recuerden que un punto importante es la educación, que este es un punto que es siempre bastante flojo, la educación de los pacientes, la familia y público en general con respecto a lo que es la prevención y el control de infecciones. ¿Qué estrategias se implementan para entrenar y educar al personal o a los pacientes y visitas? Educación incidental, se pueden dar charlas comunitarias, entregar material impreso, también se pueden grabar videos y enviar esos videos a través, hoy en día las redes sociales ayudan mucho, así que se puede hacer educación a través de videos informativos que les lleguen a través de distintas vías al personal. Y también utilizar, si tienen, si es posible y tienen disponible una página web de la institución, también subir información con respecto a lo que es el programa y las capacitaciones dentro de esa página. Siempre que hacemos una capacitación debemos evaluar los resultados que tienen las actividades de formación en el personal. Aparte, llevar un registro del personal que fue capacitado. El equipo de control de infecciones debe asistir siempre a esas capacitaciones y a su vez tiene que el personal que forma el programa de control de infecciones tiene que estar capacitado, al menos hacer alguna capacitación anual de actualización en prevención y control de infecciones. Bueno, con respecto al componente 4, que es sistemas de vigilancia, muchas definiciones. Después, más adelante, vamos a ver todo el apartado de vigilancia, en realidad conceptos sobre vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Es un proceso sistemático, ordenado y planificado de observación, medición de variables, para luego describir, analizar, evaluar e interpretar esas observaciones y mediciones con un propósito definido. Y con respecto a la vigilancia epidemiológica, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? Es recolectar, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera sistemática y continua datos sanitarios, incluidos los estudios epidemiológicos relativos a categorías de enfermedades transmisibles, como son las IACS, y en particular los relativos a forma de propagación en el tiempo y espacio de esas enfermedades,
y el análisis de los factores de riesgo para controlarlas con el objeto de poder tomar medidas de prevención y control pertinentes. Dentro de lo que es el programa de control de infecciones, obviamente, un punto muy importante es el sistema de vigilancia, y nosotros cuando vamos a confeccionar ese programa tenemos que definir y tener bien claro cuáles son las unidades y los procedimientos que vamos a vigilar, quién va a ser el personal que haga la vigilancia, cómo vamos a recolectar esos datos y en qué periodicidad vamos a dar informes. Es importante que todo esto quede escrito en un manual de procedimientos y siempre tener disponible quién lo hará, y en el caso de que esa persona falte para recolectar los datos, quién se encargará de suplir su ausencia. Lo que es importante es que la recolección de estos datos sea continua y sistematizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener y analizar los índices y tasas de infecciones reales, monitorear la tendencia de las infecciones en el tiempo. En el caso de que esa tendencia tenga algún desvío que nos llame la atención, nos permite identificar si estamos hablando de que tenemos un brote dentro de la institución. Conocer los microorganismos prevalentes y el patrón de resistencia, educar al personal y tomar acciones apropiadas en un momento oportuno. Por eso entonces recuerden que la recolección de datos tiene que ser permanente y se debe obtener información de los pacientes expuestos a los procedimientos de alto riesgo, los pacientes sometidos a los procedimientos quirúrgicos que nosotros elijamos vigilar, y los pacientes en áreas críticas que están seleccionados para la vigilancia dentro de la institución. Con respecto a lo que es vigilancia en la República Argentina, se recomienda que todos los hospitales que implementen un programa de prevención y control de infecciones se adhieran al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias, que como les comenté el otro día, del VIDA, del Instituto Nacional de Epidemiología. Y lo que va a permitir la adhesión al programa VIDA es que tengan información para realizar comparaciones de las tasas de infecciones propias. Esas tasas se las puedan mostrar a todo el personal involucrado en las distintas áreas, en los distintos procedimientos quirúrgicos, y con eso tomar decisiones. Y también a lo que podemos acceder son al resto de las estadísticas nacionales y locales, también de control de infecciones, y poder compararnos con otras instituciones. Más adelante igual vamos a ver, va a estar el apartado de vigilancia, donde vamos a ver en más profundidad todo lo que es vigilancia. Con respecto al componente 5, estrategias multimodales. Las estrategias multimodales justamente son múltiples medidas que uno puede tener para abordar distintos obstáculos o problemas y establecer algunas barreras conductuales que permiten reducir las infecciones asociadas con la salud, como también la diseminación de microorganismos multiresistentes. Los componentes que están dentro de la estrategia deben diseñarse de acuerdo a las características del tamaño del establecimiento, la complejidad y los recursos disponibles. Un ejemplo de estrategia multimodal es la estrategia multimodal propuesta por la Organización Mundial de la Salud para la higiene de manos. Tiene 5 componentes, es como la base para implementar otras estrategias multimodales con respecto a otras problemáticas de IACS, pero este es el ejemplo más importante que tenemos. Dentro de esos componentes tenemos cambio del sistema, después la formación y el aprendizaje del personal de salud, la evaluación y la retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo y el clima institucional de seguridad. Todo esto se logra por distintas etapas. Primero se prepara el centro, se hace una evaluación inicial, se aplican estos componentes que tiene la estrategia multimodal y luego se hace una evaluación de cómo fueron los resultados. Se revisan a ver si se lograron los objetivos y se vuelve a planificar nuevamente a ver si tienen que hacer alguna mejora o continuar con el mismo plan que venían haciendo. Todo enmarcado, como les comenté en la clase pasada, en lo que es un ciclo de mejora continua.
Dentro de las estrategias multimodales siempre se deberían priorizar aquellas estrategias que están dirigidas a mejorar la adherencia y la higiene de manos y también cómo se utilizan los elementos de barrera para implementar las medidas de aislamiento con lo que respecta a la prevención de diseminación de microorganismos multiresistentes. También deberían implementarse estrategias para mejorar la higiene ambiental o hospitalaria y estas estrategias tienen que estar siempre diseñadas de una forma que se pueda auditar, como ya les mostré en el ejemplo de la higiene de manos. Uno tiene que implementar la estrategia, medir los resultados y siempre chequear que se estén cumpliendo y si no es así, hacer ajustes y mejorar para llegar a los objetivos. También se pueden llevar a cabo estrategias multimodales para el uso seguro de dispositivos y prevención. Dentro de eso, la prevención de infección, accesos vasculares, catéteres urinarios y ventilación del sitio quirúrgico, así también como para prevención de ventilación mecánica. Creo que llegamos a la mitad, y eso que traté de hablar despacio. ¿Quieres, no sé hacemos un descanso de 10 minutos y después seguimos? Si quieren, ¿O seguimos un poquito más? Pasó media hora ¿seguimos? más. No sé, no contestan. ¿Se durmieron? Sí, sigan. Bueno, seguimos. Bueno, sigo hasta el final. Porque Sigamos, todos dicen sigamos seguir. y después hacemos las preguntas al final. Bueno, listo, perfecto. Con respecto al componente 6, evaluación de prácticas en control de infecciones, acá tenemos que diferenciar dos cosas, lo que es la evaluación de las prácticas del programa de control de infecciones y las prácticas propiamente dichas de control de infecciones en el personal de salud. Con respecto a lo que es la evaluación del programa, esta instancia está destinada a medir el grado de cumplimiento de los propósitos, los objetivos, las actividades y las metas que tiene el programa de control de infecciones dentro de la institución. Toda la información que uno obtiene de esas evaluaciones que hacen la deben siempre compartir con el equipo de trabajo, con todo el personal, con la dirección del hospital y la administración de la institución. ¿Cómo hacemos para evaluar el programa? Como les comentaba hoy, tenemos la herramienta de la Argentina, que es la que se actualizó recientemente y se publicó en septiembre, que es el estándar para la evaluación de programas de prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud en instituciones de la República Argentina, que fue elaborada con el Instituto Nacional de Tecnología, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad de Enfermeros en Control de Infecciones. Y también tenemos otra herramienta que es un poquito más antigua, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es el marco de evaluación de prevención y control de infecciones. Acá les traje un ejemplo. En este caso se usó la herramienta de la Organización Mundial de la Salud. Ven que se divide a cada uno de los componentes que yo les estoy nombrando del programa. Cada uno de esos componentes tiene distintos indicadores que se va punteando según si cumple o no cumple o por ahí no aplica a la institución. Una vez que uno contesta todo, obtiene un puntaje por sección y un puntaje final que en el caso de la herramienta de la Organización Mundial de la Salud lo divide en distintos rangos, obteniendo distintos niveles de programa de control de infecciones desde un nivel inadecuado, pasando por uno básico intermedio hasta el nivel avanzado. En este caso, en este ejemplo, el resultado final fue que el programa de control de infecciones evaluado fue básico. Bueno, a su vez, como les decía, evaluamos dos cosas, el programa en sí y también las prácticas de control de infecciones dentro del personal de salud. Tenemos que obtener resultados y chequear el cumplimiento de si tienen implementados paquetes de medidas, listas de verificación o estudios de prevalencia de las infecciones, hacer auditorías, seguimiento y notificación de los resultados para poder ver si tenemos que hacer algún cambio en la conducta o modificación en algún proceso. Sepan que todos los indicadores de proceso y de resultados siempre nos permiten evaluar en qué medida logramos o no los objetivos y las metas propuestas por el programa de control de infecciones.
Este seguimiento tiene como finalidad, obviamente, hacer participar a todos los interesados directos, a todo el personal de salud, para que ellos se sientan que están incorporados en todo lo que es prevención de control de infecciones y crear un equipo de trabajo multidisciplinario que ayude y que mantenga en el tiempo las prácticas de control de infecciones. Con respecto al componente 7, que es dotación de personal y ocupación de camas, las condiciones de estructura y recursos físicos y humanos de los distintos servicios dentro de las instituciones se van a adecuar a las recomendaciones efectuadas por las distintas directrices de organización y funcionamiento de los servicios, que muchas de ellas han sido elaboradas e incorporadas al Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica. Ahí yo les copié el link. Si ustedes ingresan a esa página van a tener estándares por cada uno de los servicios dentro de las instituciones, donde pueden ver justamente qué condiciones deben tener cada uno de ellos. Con respecto a lo que es ocupación de cama, obviamente siempre se deberá respetar la internación de un paciente por cama y utilizar estándares o herramientas, ya sean nacionales o internacionales, para medir la adecuada relación que hay entre el personal y el paciente y desarrollar un plan para evaluar este cumplimiento y actualizarlo anualmente. Con respecto al componente 8, ambiente hospitalario, materiales y equipos para prevención y control de infecciones, dentro de este componente, a su vez, tenemos varios ítems que son todos estos. Voy a hacer un breve comentario de cada uno de ellos. Con respecto a la infraestructura adecuada para la disponibilidad de agua potable e instalaciones de saneamiento según normas nacionales e internacionales, debemos obviamente siempre chequear de tener un suministro adecuado y continuo de agua potable, controlar adecuadamente los riesgos de infección asociados al agua y contar con instalaciones de saneamiento adecuado en todos los establecimientos de atención de salud. Con respecto a lo que es el equipo de protección personal, tener una norma de indicaciones, procedimiento y cómo es el procedimiento de colocación y retiro del equipo de protección personal. Ese equipo tiene que estar disponible y ser de fácil acceso. Que el equipo no sea de fácil acceso, obviamente, va en contra de mantener una adecuada práctica de prevención de infecciones. Debe estar almacenado de forma adecuada. Se debe capacitar al personal en la forma de colocación, retiro y las indicaciones que tiene el equipo de protección personal. En alguno de ellos, preferiblemente, tiene que ser descartable y en caso de material reutilizable, como por ejemplo la protección ocular o las gafas de protección, contar también con un procedimiento escrito para ver cómo se maneja, cómo se limpia, desinfecta y se almacena. Otro punto es la decontaminación de los elementos y dispositivos biomédicos. Debe tener la institución de salud áreas destinadas para hacer eso y tener un procedimiento escrito. En el link que hoy les mostraba con respecto a lo que eran las características que debería tener cada servicio con respecto a lo que es el inicio, los recursos físicos y recursos humanos, también ahí van a encontrar una resolución con respecto a la reutilización de dispositivos biomédicos. Otro ítem dentro de este componente es la capacidad de aislamiento, más allá de tener habitaciones en algunas instancias para aislar a los pacientes. Debe estar por escrito un procedimiento, donde se detalle, en el caso de no tener habitaciones así de aislamiento, cómo se va a proceder para aislar a los pacientes y tener desarrollado todas las precauciones basadas en transmisión para pacientes con diagnóstico o sospecha de infecciones que se transmiten, como vimos en la otra clase, a través del contacto, a través de gotas o vía aérea. Con respecto a la estructura y procesos de gestión de residuos, debemos adherirnos a la política jurisdiccional y tener por escrito lo que es la política de manejo, recolección, el transporte interno y externo de los residuos, dónde se van a almacenar esos residuos y cuál va a ser la disposición final. Con respecto a la higiene ambiental, también tener un procedimiento escrito, cuáles son los materiales necesarios, que el personal esté entrenado y capacitado en la higiene hospitalaria y también, como el resto de los procesos, tener una auditoría de ellos. Y con respecto a la higiene de manos, es un gol estándar hoy en día desarrollar un programa institucional de higiene de manos. Con respecto al componente 9, que es el componente que incluye el consenso nacional, pero que no está
en la herramienta de la Organización Mundial de la Salud, que es la prevención y control de infecciones en los servicios de alimentación. Solo dos palabritas, que los programas van a contemplar recomendaciones y procedimientos con respecto a la elaboración, conservación, transporte y dispensación de la alimentación en general, y también para la alimentación enteral, parenteral, y en el caso que la institución tenga un banco de leche, también cómo va a ser el procedimiento en el banco de leche humano. ¿Sigo? Porque ahora ya terminamos con los componentes del programa. Ahora entramos a lo que son conceptos de vigilancia. ¿Sigo? Sigue. Sí, Jan. Bueno, Sí, ya. Bueno, vigilancia epidemiológica ya dijimos lo que era hoy, pero ahora vamos a hablar de algunas diferencias de lo que es la vigilancia epidemiológica, algunos conceptos dentro de lo que es ella, la vigilancia epidemiológica. Hablamos de vigilancia epidemiológica intensificada, cuando los conceptos generales de vigilancia se aplican de forma intensiva a situaciones puntuales, por ejemplo, a determinada patología como son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? Que se dan en un determinado lugar, ya sea si hablamos de la provincia de Buenos Aires o hablamos del Hospital San Martín de la Plata, y la UTI del Hospital San Martín de la Plata, por ejemplo, o una sala de neonatología de otro hospital, y que tienen características de particular interés para vigilar. Cuando hablamos de vigilancia podemos hablar de lo que es vigilancia pasiva y vigilancia activa. Vigilancia pasiva es cuando uno hace un análisis de datos, pero basados en registros retrospectivos. O sea, yo hoy, por ejemplo, quiero saber cuál es la tasa de colonización de una de las instituciones donde trabajo por KPC, y yo no estoy vigilando eso, entonces voy a ver si tengo dentro de lo que son los registros de microbiología datos sobre esa tasa que yo quiero, que por ejemplo es pacientes infectados o colonizados con KPC. ¿Sí? Lo que tiene este tipo de vigilancia es que, como desventaja, tiene el inconveniente que la calidad de ese registro no puede ser buena, entonces puedo tener sesgos o un subregistro de lo que yo quiero medir. Y con respecto a lo que es la vigilancia activa, es aquella vigilancia que yo realizo con fines determinados y tengo personal que está entrenado para hacer eso, como por ejemplo las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, infecciones asociadas a dispositivos. Yo en la terapia donde trabajo vigilo infecciones de bacterias de la sangre asociadas a catéter, neumonías asociadas a ventilación, o infecciones urinarias asociadas a sonda vesical. Entonces, todos los días voy a registrar los factores de riesgo que tienen los pacientes para adquirir esas infecciones y prospectivamente veo cuáles son los que se infectan, ¿sí? Pero esto obviamente requiere un proceso de organización más específico, que obviamente está incluido dentro del programa, como voy a hacer la vigilancia, como dijimos hoy, y yo lo puedo hacer según los factores de riesgo que quiero medir. ¿Cómo puedo implementar yo la vigilancia epidemiológica intensificada? Puedo hacer vigilancia global de todo el hospital o vigilancias específicas dentro de las unidades de cuidados intensivos, ya sea de pacientes pediátricos o adultos, vigilancia en cuidados intensivos neonatales y también vigilancias en cirugías. Con respecto a lo que es la vigilancia intensificada, como les comenté hoy, en la Argentina disponemos del Programa Nacional Vida. Este programa lo que hace es circunscribir la vigilancia de áreas críticas y vigilancia de cirugía. La participación de las instituciones en ese programa es voluntaria y para adherir al programa Vida se debe requerir, hay algunos requisitos que deben cumplir, también tienen que hacer una capacitación y hacer una autoevaluación, como hoy les comentaban. Van a tener, creo que es la última charla, la última charla con Irene Pagano, que es la interventora de hoy en día del Vida. Ella les va a poder decir y guiar en todo esto si ustedes quieren adherir al Vida, y obviamente con respecto a vigilancia de lo que es Vida les van a poder preguntar si tienen dudas a ella, porque bueno, obviamente es la coordinadora de todo esto. Cuando hablamos de vigilancia global de todo el hospital, hablamos de una vigilancia que justamente alcanza a toda la institución y trabaja con los recursos que tienen las fuentes de datos, son las historias clínicas, los registros de
enfermería, con observación directa y obviamente con los resultados del laboratorio de microbiología. Nos va a dar información de todo el hospital y proporciona datos de referencia de todas las áreas que nos interesa, pero lo que tiene es que requiere una gran disponibilidad de recurso humano y de tiempo. Con respecto a lo que es la vigilancia específica por unidades o por procedimientos como son los quirúrgicos, esta vigilancia va a tener el alcance que nosotros le queramos dar. Va a alcanzar las áreas que nosotros queremos vigilar, como por ejemplo la terapia intensiva, y las prácticas que queremos vigilar. Si queremos vigilar infecciones del sitio quirúrgico, cuáles son las que vamos a elegir. Va a usar las mismas fuentes de datos que la vigilancia global, las historias clínicas, la observación directa, los datos del laboratorio, y nos va a dar obviamente información sobre las áreas que son de nuestro. Te lo quería sacar. Ahí está. Ahora sí. Volvé un poquito para atrás. Vuelvo. Entonces, la vigilancia específica, lo que vamos a hacer nosotros es concentrar nuestros recursos en los pacientes que tienen mayor riesgo de adquirir infecciones y justamente de adquirir infecciones con mayor morbo y mortalidad. Facilita una recopilación cuidadosa y meticulosa de los problemas que nosotros seleccionamos, pudiendo evaluar el efecto de intervenciones que nosotros vamos a realizar para prevenir ese tipo de infecciones, y requiere de un equipo entrenado, tener definiciones claras y manuales operativos e instrumentos para recolectar esos datos. Justamente si uno adhiere al programa VIDA, más allá de tener el equipo de control de infecciones que haga la vigilancia, uno obtiene, igual es parte de la bibliografía y lo pueden conseguir también, está libre en internet, el manual de definiciones de infecciones asociadas a los cuidados de la salud del programa VIDA. Entonces uno usa ese manual tanto para registrar las infecciones como para los factores de riesgo. Aparte también tienen fichas de recolección tanto de factores de riesgo como fichas de recolección de infecciones. Bueno, con respecto a lo que es la vigilancia en las unidades de cuidados de adultos y pediátricos, sabemos que los pacientes obviamente que están internados en estas unidades tienen un alto riesgo de desarrollar IACS y ¿por qué? Porque están expuestos a dispositivos invasivos como son los catéteres venosos centrales, los catéteres vesicales y la ventilación mecánica. Toda la información que nosotros vamos a juntar a través de la vigilancia específica de las unidades de cuidados críticos, lo que nos va a dar a nosotros es un panorama de cómo está la institución y enfocar los esfuerzos en qué prácticas yo tengo que reforzar en el personal de salud y dónde me tengo que concentrar, ¿sí? Dentro de la medición de riesgo de infección asociada a los cuidados de la salud en los pacientes internados en unidades críticas, vamos a registrar la utilización de procedimientos que vamos a vigilar, como son los días de catéteres venoso central, de catéter urinario o asistencia respiratoria mecánica, y a su vez la tasa de infección asociada a los cuidados de la salud de estos procedimientos que nosotros vigilamos. Siempre, y como decía Loza, toda la información que tenemos es información para la acción. Los datos que nosotros obtenemos no los vamos a tener guardados en un escritorio, sino los vamos a utilizar para ver cómo estamos y qué tenemos que mejorar, ¿sí? Justamente estos son los datos que vamos a necesitar para cuando iniciamos, si es que no tenemos un programa, para ver cuáles son las acciones prioritarias para iniciar dentro del programa de control de infecciones. Con respecto a las tasas de infecciones o la vigilancia en unidades de cuidados intensivos neonatales, obviamente dentro de los que son los pacientes pediátricos, hablo con otro idioma porque yo difícilmente veo un paciente pediátrico, pero dentro de ellos los pacientes internados en neonatales tienen un índice de infección más alto. Lo mismo, el mismo fundamento es que están expuestos a procedimientos invasivos, entonces tienen mayor riesgo de contraer infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y uno de los factores más importantes es el peso en estos pacientes. Lo que se tiene en cuenta es el peso a nacer,
los recién nacidos menores de 1 kilo de peso al momento de nacer tienen aún mayor riesgo de adquirir infecciones que aquellos recién nacidos cuyo peso supera los 2,5 kilos. Por eso, dentro de lo que es la vigilancia de unidades de cuidados intensivos neonatales, las tasas y la utilización de catéter se va a dividir, de procedimiento, perdón, de factor de riesgo, se va a dividir según el peso del niño al nacer. Con respecto a lo que es infecciones en cirugía, obviamente el riesgo de tener una infección asociada a un procedimiento quirúrgico va a depender de la intervención, de las comorbilidades que tenga el paciente, del tipo y localización del procedimiento. A su vez, tener una intervención quirúrgica, someterse a una cirugía, también, más allá del riesgo de infección de sitio quirúrgico que tiene el paciente, también le aumenta el riesgo de tener otro tipo de IAC, ya sea porque el paciente se le colocó una sonda vesical o porque tiene un catéter venoso central y demás. En el programa Vida uno puede optar por 3 criterios de inclusión de vigilancia. Uno podría incluir todas las cirugías, dependiendo de la institución y la cantidad de cirugías. Es por ahí un proceso muy engorroso vigilar todas las cirugías, pero uno puede definir por algún tipo de cirugía, por ejemplo, todas las cirugías traumatológicas o todas las cirugías dentro de las traumatológicas, todas las cirugías limpias, o algún procedimiento quirúrgico específico como dentro de las traumatológicas sería el reemplazo de cadera o la artroplastia de rodilla o el que ustedes vean que quieren vigilar o que tienen algún tipo de problema o ven que están teniendo algún aumento de infecciones sobre ese tipo de cirugía en especial. Todos los pacientes que son sometidos a un procedimiento quirúrgico entonces van a ser monitoreados de acuerdo al tipo de intervención. Depende si tienen colocación de implante o sin ellos. Si no tiene colocación de implante, el paciente se debería vigilar hasta 1 mes posterior a la cirugía, y en el caso que se le coloque algún implante, algún material de osteosíntesis o algún cuerpo extraño, esa vigilancia se debería, según el Vida, llevar adelante durante el año desde que se realizó la cirugía. Siempre uno recomienda priorizar para la vigilancia de cirugías las cirugías que ustedes ven que han tenido algún brote, o si son una institución donde su cirugía principal es la cesárea, vigilar cesáreas, o cirugías que tengan mayor impacto, como por ejemplo son las cirugías de prótesis osteoarticulares o cirugías cardiovasculares o neurocirugías. Bien, sigo. Conceptos sobre vigilancia de microorganismos multiresistentes y algo muy poquito de antimicrobianos, porque como les comenté van a tener una clase especial de todo lo que es PROA. Cuando nosotros nos proponemos vigilar dentro de la institución microorganismos multiresistentes, como todo lo que les planteé hoy, debemos tener un protocolo escrito donde conste la población que vamos a vigilar, cómo vamos a hacer la detección de ese microorganismo, tanto el personal que toma la muestra como cómo se procesa esa muestra, difundir los resultados al personal, ya sea en forma de capacitación para prevenir la transmisión de esos microorganismos, y también la forma de que se le comunica al personal cuáles son los pacientes comunicados, en el caso, los pacientes colonizados o infectados, en el caso de que se requiera administrar las precauciones de contacto y, como todo también, hacer una auditoría para la evaluación del cumplimiento de ese protocolo. ¿Qué población vamos a vigilar? ¿Cuáles son los pacientes en riesgo de colonizarse por estos microorganismos? También va a depender de la institución en la que trabajo, pero los factores que uno debería tener en cuenta son la hospitalización en los últimos 3 meses o que el paciente tenga múltiples ingresos hospitalarios, el uso reciente y prolongado de antimicrobianos, que haya consumido, que se le haya administrado antibióticos por más de 7 días en el último mes, que tenga antecedentes de colonización o infección por gérmenes multiresistentes, que haya estado dentro de una habitación con un paciente que ha estado colonizado y haya estado compartiendo habitación al menos por 48 horas con ese paciente, pacientes que están institucionalizados, ya sea en servicios penitenciarios, en geriátricos o algún centro sanitario, pacientes sometidos a hemodiálisis o diálisis peritoneal, y pacientes con patología crónica que lo hace susceptible de estar colonizados por estos gérmenes, como son pacientes con fibrosis quística,
bronquiectasias, úlceras crónicas o pacientes que se encuentren en lugares donde haya alta incidencia de colonización o infección por estos microorganismos. Esa con respecto a lo que es la población que tiene mayor riesgo de colonizarse y que yo por ahí sería mi objetivo a vigilar. Pero también puedo hacer mi protocolo y determinar unidades de riesgo a vigilar, y dentro de estas unidades también son pacientes que tienen mayor riesgo de colonizarse por esos gérmenes, ya sea por las estadías hospitalarias que tienen, porque están expuestos a catéteres, porque están expuestos a antimicrobianos. Y esas unidades son las unidades de cuidados intensivos, ya sea pediátricas o de adultos, las unidades de neonatología, las unidades de quemados, las unidades de oncología o trasplante tanto de médula ósea como trasplante de órganos sólidos, las unidades de hemodiálisis. Y también, si nosotros elegimos vigilar alguna de estas unidades, pero vemos mientras tenemos la vigilancia, estamos haciendo la vigilancia, que hay alguna unidad donde tengo un aumento significativo de gérmenes multiresistentes, sería una buena estrategia ir a vigilar esa unidad, a ver si es real este aumento y qué es lo que está pasando, y trabajar en ese lugar. Con respecto a qué muestras bacteriológicas o cuáles van a ser las muestras bacteriológicas, depende. ¿Qué quiero vigilar? Si yo quiero vigilar Staphylococcus aureus meticino resistente o meticino sensible también, Enterococo vancomicino resistente, o si solo quiero vigilar bacilos gram negativos multiresistentes. ¿Cómo voy a tomar la muestra? Si la va a tomar el enfermero de la unidad, va a ser el enfermero en control de infecciones. ¿Quién va a realizar esa muestra y cómo se va a procesar esa muestra? Si se va a hacer cultivo o métodos rápidos o PCR. ¿En qué situación epidemiológica? Si lo voy a hacer de forma constante porque quiero ver la situación epidemiológica en mi lugar, o si la voy a iniciar de acuerdo a un brote. ¿Cuándo voy a hacer la vigilancia? Si es al ingreso del paciente o lo voy a hacer de forma semanal. También tener en cuenta si transfiero un paciente de una unidad a otra, si voy a hacer la vigilancia cuando se hace la transferencia, o si solo voy a hacer vigilancia en situaciones específicas como sería un brote. ¿Y a quiénes? Como les comenté hoy, a los pacientes en riesgo, a unidades de riesgo o a todos los pacientes de la institución. ¿Y qué microorganismos vigilar? Bueno, en realidad estos son los microorganismos que yo ya les comenté, que son los microorganismos problema que tenemos hoy en día. En realidad de Clostridiales difficile lo que se hace es vigilar infección, no se hace vigilancia de colonización. Con respecto a Staphylococcus aureus y Enterococo vancomicino resistente, en realidad se hace vigilancia en situaciones muy puntuales hoy en día. Con respecto a lo que es Staphylococcus aureus, se hace vigilancia de colonización en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, principalmente en cirugías donde se coloca algún tipo de dispositivo, como son las cirugías traumatológicas con colocación de implantes o osteosíntesis, también en cirugías cardiovasculares y neurocirugías. Y con respecto a lo que es Enterococo vancomicino resistente, hoy en día también se puede vigilar especialmente en pacientes por ahí inmunocomprometidos, pero no se hace hoy una vigilancia activa de lo que es Enterococo vancomicino resistente en todos los pacientes críticos, por ejemplo. Con respecto a los bacilos gram negativos multiresistentes no productores de carbapenemasa, estamos hablando básicamente de Acinetobacter multiresistente, Pseudomonas aeruginosa multiresistente y enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. En ellas también lo que deberíamos hacer es una vigilancia de las infecciones que tenemos, y en realidad depende de la epidemiología que tengamos en nuestro lugar. Si en nuestra institución no tenemos este tipo de microorganismos, uno puede hacer una vigilancia activa. Ahora, si estos microorganismos ya son endémicos en nuestra institución, conviene poner los recursos por ahí en otros gérmenes multiresistentes, como son los bacilos gram negativos productores de carbapenemasa, que en este sentido sí, habría que hacer tanto vigilancia de infección como vigilancia de colonización. Y con respecto a la recolección de la muestra, depende qué microorganismo voy a vigilar para detallar cuál va a ser la que tome. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus, los hisopados con mayor rédito son los hisopados de fosas nasales, y se sabe que hisopando otras regiones de la persona, como por ejemplo axilas o ingle, el rédito aumenta.
Con respecto al EBR, se prefiere hisopados de heces, recto o perirectal, y con respecto a bacilos gram negativos multiresistentes, como son carbapenemasas, en productores de carbapenemasa también se recomienda hisopado perirectal o rectal. También hay estudios que combinan algunos hisopados para obtener mayor rédito. Lo que se hace hoy en día es hisopados rectales. Este a modo de ejemplo, una vez que nosotros definimos todo eso, vamos a tener plasmado en un documento escrito con las definiciones tanto de colonización, de infección, cuál es el alcance y las responsabilidades, qué unidades voy a vigilar, quiénes son los responsables tanto de tomar, procesar la muestra y comunicar los resultados. Obviamente esto va a tener un control de calidad interno, se va a consensuar siempre y aprobar por el Comité de Control de Infecciones, y una vez que está autorizado se difunde y luego se evalúa el cumplimiento. Con respecto a programas de uso adecuado de antimicrobianos, ¿cuáles son los indicadores o qué es lo que vigilamos hoy en día? Ya les vuelvo a repetir, van a tener una charla específica de esto. Pero las mediciones que uno hace, los indicadores que uno maneja, pueden ser tanto indicadores de proceso como de resultado. Dentro de los procesos tenemos indicadores de uso directo de antimicrobianos, que son los consumos de antimicrobianos, que uno lo puede definir, dividir en la dosis definida diaria cada 1000 días paciente, y días de tratamiento también cada 1000 días paciente. También puede hacer una medición del costo de antimicrobianos cada 1000 días paciente. Con respecto a lo que es apropiabilidad, también podemos tener varios indicadores, como por ejemplo adherencia a las guías clínicas o a los algoritmos propuestos por la institución, el tiempo de tratamiento, cuánto tiempo se excede en los tratamientos según las guías que uno tiene en la institución, si se rota o no a vía oral cuando corresponde, y también puede medir las dosis inapropiadas por cada 1000 dosis consumidas. Y indicadores indirectos, indicadores de resultados, el tiempo promedio de internación de los pacientes, la evolución de la densidad de incidencia por microorganismos multiresistentes, la tasa de reinternación hospitalaria a los 30 días y la mortalidad cruda dentro de la unidad. Acá también, a modo de ejemplo, las guías que uno debería implementar, porque para medir todo esto, si no tiene guías, básicamente no puede medir. Entonces uno debería al menos tener guías de las patologías más frecuentes de su institución y, como toda guía, también capacitar a la gente, difundirla y medir su cumplimiento. Esto les traje a modo de ejemplo. Justamente, como les comenté en la otra clase, hoy en día el programa de control de infecciones tiene que interactuar y trabajar junto al programa de optimización de antimicrobianos, y acá tenemos indicadores de los que estuvimos hablando hoy. Tenemos ya sea la tasa de infección, las barras son las tasas de infección en general asociada a los cuidados de la salud por cada 1000 días pacientes, y la línea roja es el consumo global de antimicrobianos. Ven cómo la relación básicamente del consumo de antimicrobianos es directamente proporcional, obviamente, a las infecciones, y este gráfico, que es similar, nos muestra la colonización de pacientes por enterobacterias productoras de carbapenemasa cada 1000 días paciente, y lo relaciona con el consumo de carbapenemes de la unidad, que también lo que vemos es que la relación entre uno y otro es directa. Bueno. Y como conclusiones, los programas son una herramienta ideal para el diseño y la aplicación de estrategias planificadas para disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Los comités le dan el marco y el sostén político-administrativo a estos programas. Es fundamental el apoyo y la participación activa de las autoridades, porque obviamente si no tenemos el apoyo de las autoridades no vamos a ir a ningún lado. La vigilancia es un componente dentro del programa, no es el único, pero es justamente la vigilancia en los que nos brinda la información para la acción. La actividad de los programas es múltiple, por lo tanto necesitamos un trabajo en equipo y compromiso de todo el personal de salud, con el único objetivo que es mantener la salud de todos. Muchas gracias. Eso que traté de hablar despacio. Excelente, Yani. Muy claro. Creo que en esta charla tuvimos datos mucho más específicos que creo que muchos esperaban.
Si les parece, la dejamos a Yani que respire, que se hidrate y volvemos, no sé, en 5 o 10 minutos para las preguntas, que entiendo de haber varias, ya hay algunas ahí en el chat, pero bueno, damos un pequeño break, así Yani puede tomar un poco de agua y volvemos, ¿sí? Nos esperan y seguimos y después, bueno, también charlamos de cómo seguimos más adelante. Bueno, ¿cómo están? Volvimos. Ya vemos que hay unas cuantas preguntas en el chat. Si querés empezamos por las preguntas que tenemos en el chat, Yani, y Dale. después, bueno, el que quiera hacer una pregunta, le abrimos el micrófono. A ver, creo que la primera pregunta era de Sofi, ¿no? En pacientes colonizados. En pacientes colonizados con enterococo vancomicina resistente, ¿qué tipo de aislamiento o precauciones se deberían de adoptar en un paciente que identificamos colonizado por EBR? En realidad depende obviamente de los datos de tu institución. Si vos no tenés enterococo vancomicina resistente en tu institución, y sí, lo tenés que aislar porque justamente es un patógeno que no tenés. Ahora, si en tu institución es endémico el enterococo vancomicina resistente, como es el caso de las BLE, no indico aislamiento de contacto. Claro, eso es importante, por eso es importante tener Los algún datos, tipo de, exacto, de los datos datos de y la de estadística. microbiología de la institución. Tal cual, porque va a cambiar la conducta que uno adopte en función si es endémico o no ya ese microorganismo aislado. Creo que la pregunta de Sofi viene porque, bueno, previamente se aislaban a todos. Sí, todos, exacto. Y eso es algo que se modificó en el último tiempo. Incluso, bueno, ya la detección y la búsqueda de enterococo vancomicina resistente ya no es universal como era No, antes, y ahora exactamente, solamente son a los poblaciones huéspedes específicas. inmunoconvertidos. Bueno, una pregunta, que esta es, ¿qué guías, además de las guías de la CONADEI, Bien, claro, sí. para aislamientos nos pueden facilitar como para guiarnos en aquellas instituciones que recién empiezan? Dentro de la bibliografía que ya pasé hoy, Sí, ya la pasamos y está ya la tuvimos. el manual de estrategias multimodales que se hizo con el INE, ADESI, SADI, creo que SATI, no me acuerdo. Bueno, ahí está todo lo que es aislamiento y está muy bueno y está Sí, está práctico. actualizado y Sí, está sí, práctico. porque es Este documento del 2020, creo. 2021. Sí, por ahí. 2021, el mes. Así que ahí está todo y ya lo pasé, así que les va a llegar en el Drive. Sí, eso fíjense, avísenme cualquier cosa, pero yo les compartí un link del Drive que ustedes puedan ser lectores, o sea, pueden entrar y descargarla todos los documentos. Están las dos charlas y está en la bibliografía que nos pasó Yani. Otra pregunta de Sofi, exposto. Si tenemos que empezar de cero en una institución, digamos, que contamos con parte del control de infecciones, pero que, bueno, entiendo que todavía no iniciaron ninguna de digamos, de la implementación de los componentes del programa. ¿Por dónde arrancamos? Pregunta. ¿Por escribir el programa? ¿Por la vigilancia? ¿Por ambas? En realidad, sí, bueno, lo bueno es que ya tenés el comité armado. En realidad, el comité, o sea, lo que yo les quería diferenciar es lo que es el programa del comité. Cuando nosotros hablamos del programa, son la gente que ejecutan todas las acciones, sea el enfermero contra infecciones con el infectólogo, el epidemiólogo. Son esas personas, el equipo técnico. El comité es todo el equipo multidisciplinario que termina por ahí haciendo la evaluación de la situación, la autorización de las estrategias que se van a implementar. Pero si vos ya tenés el personal para llevar adelante el programa, lo que tendrías que tener primero son datos, o sea, por dónde empezar. Está bueno lo de las autoevaluaciones porque ahí a vos te da un panorama de qué es lo que uno tendría que, por dónde arrancar. Si obviamente no tenés vigilancia ahí, necesitas datos para saber qué tenés que hacer. Dentro de lo que es la vigilancia, aparte de los procedimientos, si tenés cirugías por ahí, elegir algún tipo de cirugía, pero si empezás de cero, yo lo primero que haría es vigilar primero las tasas de infecciones asociadas a procedimiento.
a ver cómo está, y la adherencia e higiene de manos. Arrancaría por ahí. Y obviamente, teniendo esos resultados, a ver cuál es la que peor está. Si está todo bonito, bueno, seguir con otras cosas, pero teniendo esos resultados, arrancás por ahí. Si tenés una tasa descomunal de neumonía asociada a ventilación mecánica, y tendrías que empezar a trabajar en eso. Pero siempre tratando, no te digo que te sientes a escribir todo el programa y después empieces a trabajar en bajar las tasas de neumonía, pero el programa tiene que estar escrito porque es la herramienta con la cual vos vas a trabajar todos los días para ver cuáles son los objetivos que te planteas. Para plantear esos objetivos tenés que tener datos. Esos datos son las tasas, o sea, lo primero que tenés que hacer, ir a medir las tasas más allá de que vayas a medir los otros componentes del programa, como por ejemplo la infraestructura de la institución. Pero las tasas sí o sí las tenés que tener. Una vez que tenés esos datos, los podés arrojar, si quieren les paso algunas herramientas como son las matrices de riesgo, y dentro de una matriz de riesgo te va a tirar cuáles son las que tenés en rojo y empezar urgente. Entonces vas vos a dirigir todos tus recursos en ir a bajar esas tasas y prevenir esas infecciones. ¿Sí? Pero el programa lo tenés que tener. Y lo bueno de escribir el programa con las metas, los objetivos, indicadores, es que después vos vas a tener como un tablero de indicadores y una vez que ya estás canchero vas a poner ahí tus tasas y vas a ir viendo si aumentaron o bajaron y cuáles son de nuevo las estrategias que tenés que implementar. Pero lo primero que tenés que saber es dónde estás parada antes de escribir el programa. Así que lo primero que tenés que hacer es tener datos. Empezar con una vigilancia activa. Sí. Y específica, elegir también en función de la institución, ¿no? Quizás Exacto. Sofi, que está en un hospital pediátrico, bueno, quizás... Claro, exacto, ir a la elegir, NEO a medir tus tasas. Si están en una institución que es netamente quirúrgica, ahí tienen que ir a medir la infección del sitio quirúrgico. Perfecto, genial. Acá Patricia Ochoa nos pregunta cómo se define el consumo diario de drogas, si es excesivo, o sea, ¿contra qué compararnos? En realidad lo bueno es compararte siempre con uno mismo. Si hoy hay plataformas que te muestran, por ejemplo, acá en la Argentina tienen, que es gratuita, la plataforma Probanet, donde por ahí registra mucha gente sus datos, entonces uno puede poner los datos de su institución y compararse con el resto de Argentina y ver cuáles son sus consumos. Pero también la Organización Mundial de la Salud, hay una página que esas también, si quieren, se las paso, donde está primero la dosis definida de cada antibiótico, porque uno necesita eso para sacar las dosis definidas diarias por 1000 días pacientes, y están los consumos generales. Entonces uno se puede medir, se puede comparar con eso. Igual idealmente es compararse con los datos, una vez que uno empieza a obtener sus datos, compararse con los datos propios de la institución, ¿no? Genial, perfecto. Eso sí creo que es útil si compartimos Sí, después sí, esa herramienta, comparto, sí. porque bueno, quizás algunos estén en esa instancia y para poder compararse con alguien. Después Sofi también nos pregunta si existe algún programa disponible o qué recomiendan en dónde volcar los datos, o sea, si hay alguna plataforma en donde uno pueda volcar los datos de vigilancia que nos pueda ayudar a interpretar los resultados, a generar gráficos, ver tendencias. El VIDA, hace ya como unos cuantos, creo que en 2019, tiene la plataforma virtual, el VIDA Online, que uno va registrando ahí día a día los factores de riesgo y las tasas de infecciones, y automáticamente uno al finalizar el mes, si tiene cargado todo, puede sacar los datos, y también hay datos comparativos y tendencias. Y es una herramienta gratuita, hay herramientas pagas, pero bueno, el VIDA aparte es parte de su programa función, nacional, claro. Es justamente tener datos a nivel nacional para comparar todas las instituciones de la Argentina. Así que es una herramienta muy útil. Desde el ministerio, desde el programa que está en este momento en forma de rearmarse, se va a promover que todas aquellas instituciones que lo desean de forma voluntaria adhieran al programa Vida, porque bueno, entendemos que en este momento es la herramienta que está disponible, que existe, que está a nivel nacional, para poder digamos, tener este registro, poder tener análisis de tendencia, y además nosotros también podremos tener datos jurisdiccionales y ver, bueno, qué medidas cada uno de ustedes puede implementar a nivel institucional y nosotros también a nivel central poder tener datos sólidos. Así que
vamos a estimular obviamente todos a participar, por eso, bueno, la vamos a invitar, va a estar Irene, y después, bueno, esto es parte de una construcción que, bueno, vamos a intentar que todos puedan, de a poco, los que no están, sabemos que en este momento de casi 200 establecimientos de salud que tiene la provincia de Buenos Aires, 50 están reportando al VIDA, de los cuales 30 y pico de forma ya hace unos cuantos años y cerca de 20 que están en fase de entrenamiento. Pero bueno, la idea es que podamos de a poco ir fomentando que cada institución pueda reportar sus datos. Aprovecho esta pregunta y esta interrupción, que nosotros desde el Ministerio estamos empezando a querer conocer un poco más qué está pasando a nivel de los hospitales, tanto provinciales, municipales y de los establecimientos de salud. Así que estamos difundiendo entre los directores de los hospitales, y también lo vamos a difundir entre ustedes porque entendemos que muchos están acá porque sus directores les han compartido estos encuentros, para que nos vuelquen cierta información respecto a los programas de control de infecciones, si tienen, si no tienen, si tienen comités, si tienen PROA. Esto es para conocer la situación, obviamente no hay ningún castigo en esto, sabemos que todos están en distintas etapas y que desde el Ministerio vamos a promover y ayudar a que todos puedan avanzar. Es un diagnóstico de situación en donde también hay preguntas referidas a datos microbiológicos, cuáles son los métodos que tienen sus laboratorios para detectar los distintos mecanismos de resistencia, cuáles son las drogas de alto costo, antibióticos de alto costo que tienen acceso. Se los vamos a compartir en el chat. Fíjense, participan varias áreas, quizás una sola área, farmacia solo no va a poder completarlo porque hay datos sobre, por ejemplo, datos muy del laboratorio, después datos cómo están conformados los programas, si es que están armados, cómo está conformado el PROA, si es que está armado. Así que bueno, eso después se los voy a compartir y ustedes vayan viendo entre los equipos si los pueden completar. Nos va a servir a nosotros para poder conocerlos un poco más. Acá María del Carmen nos pregunta, primero estadística y luego el protocolo para cada institución. Bueno, esto es un poco la pregunta que nos hizo Sofi, un poco en simultáneo. Exacto. Ir empezando a tener datos y en simultáneo empezar a escribir el programa. A ver si hay alguna... Bueno, acá María del Carmen también nos pregunta, ¿es recomendable? Esta es una pregunta más específica sobre higiene hospitalaria, el peróxido de hidrógeno que el hipoclorito para la higiene hospitalaria. En realidad depende para qué y son dos productos, bueno, obviamente distintos, pero siempre recuerden que el hipoclorito es un producto clorado que se inactiva ante materia orgánica, por lo tanto lo que tiene el hipoclorito es que necesita un paso previo de limpieza. Recuerden que fue uno de los conceptos de la clase pasada que solo se puede desinfectar lo que está limpio, por lo tanto lo que requiere el hipoclorito es un paso previo que es la limpieza. Pero bueno, son dos desinfectantes que uno tiene que tener en cuenta según el lugar donde trabaja y los recursos. Todos los pros y los contras, creo que es la última charla, los van a tener ahí. Pero los dos son buenos desinfectantes. Lo que tiene uno, que aparte el hipoclorito sabemos que, bueno, que es tóxico y requiere ese paso previo que no requiere el otro. Después nos preguntan, respecto al aislamiento de pacientes infectados colonizados por microorganismos multiresistentes. Esta es una pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo es recomendable mantener dicho aislamiento? En realidad eso se sabe que los pacientes están colonizados de forma intermitente. Entonces por ahí a veces hay protocolos de otros lugares que hablan de tener hisopados negativos, una cierta cantidad de hisopados negativos para levantar el aislamiento. En realidad uno puede adherirse a esos protocolos y hacer hisopados semanales para levantar el aislamiento, siempre y cuando igual el paciente no esté, con respecto a esto de la colonización intermitente, no esté expuesto a factores de riesgo que hagan que esa colonización persista, como son los dispositivos invasivos o estar expuesto a presión de selección antimicrobiana. Uno puede adoptar un protocolo del paciente que está aislado hasta el alta,
o hacer hisopados de control semanales y al menos 2 hisopados semanales para levantar el aislamiento. Pero igual esos hisopados semanales solo tendrán un nicho en esos pacientes que no están expuestos a antibióticos y no tienen ningún dispositivo invasivo en el momento de que uno lo va a hisopar para levantar el aislamiento. También por eso es importante tener un protocolo institucional donde figure eso, si el paciente usted lo van a dejar aislado hasta el alta o van a ser hisopados para levantar el aislamiento y también es importante, si ese paciente reingresa a la institución, generar una alarma, ya sea si tiene historia clínica electrónica o a través de internación, de que ese paciente que está ingresando era un paciente que había estado colonizado. Perfecto, Yani. Otra pregunta. Si vamos a ver el informe nuevo de epidemiología y microbiología, ¿cuándo consideramos que los gérmenes son endémicos o no? Cuando uno tiene más, dentro de todos los aislamientos de una unidad, cuando prevalece, en realidad cuando tiene más de un 40% de aislamiento de ese germen en infecciones, uno habla de que ya el germen es endémico de la institución. Perfecto. Bueno, nos preguntan sobre si podemos compartir el manual de vida, sí, lo podemos subir. Sí, creo Sí, que sí. ya lo pasé, sí. Perfecto. Bueno, nos preguntan sobre el cargo del enfermero control de infecciones y debe depender de jefatura de enfermería o dirección médica. La recomendación es que Es que el programa... todo el programa debe depender directamente de la dirección médica. Todo el equipo técnico profesional, la recomendación del Consenso Argentino es que debe depender de la dirección médica. Para protocolizar los procedimientos de enfermería en NEO es necesario un mapeo antes de establecer las normas. Sí. Perfecto, sí. Siempre eso, tenemos estamos de que acuerdo. conocer la situación en la que estamos, no solo de las infecciones, sino de todo lo que tenemos disponible, ya sea de recurso físico, material, recurso humano y demás, para llevar adelante un protocolo. Porque si escribimos un protocolo, y esto es importante, a eso me refería de adaptar las guías, tanto nacionales e internacionales, a las nuestras. Las tenemos que adaptar porque si copiamos y pegamos un protocolo de otro lado y no tenemos los recursos, ya sean materiales como, no sé, ejemplo, clorexidina, solución para hacer la limpieza de un catéter venoso central, no lo vamos a poder cumplir nunca. Entonces uno debe conocer todo antes de escribir un protocolo, ya sean las tasas de infección y con qué uno dispone para hacer su protocolo ya sea de prevención de infecciones o protocolo de medición de colonización o lo que quieran escribir. Acá Diana nos cuenta que, bueno, es del hospital Domingo Cabred y que no tienen ni protocolo ni equipo de control de infecciones. Bueno, esto sabemos que es una situación que que pasa en algunos hospitales. Bueno, un poco el objetivo de estos encuentros, el objetivo de relanzar el programa es poder acceder y poder ayudar y dar herramientas a aquellos hospitales que todavía no cuenten con equipo. Lo primero es identificar, ver si hay algún enfermero con alguna capacitación formal o, bueno, justamente participar de estos encuentros. Y el año que viene, nosotros, el objetivo es poder brindar una especialización o alguna formación formal en enfermedad contra infecciones que sea abierta y gratuita para todos. Bueno, por empezar, habría que empezar a ver dentro del equipo quién está más familiarizado con el tema, quién tiene un rol quizás más activo, o también, bueno, sabemos que necesitamos equipos que estén empoderados, personas, enfermeros que sean respetados dentro de la institución, porque, bueno, sabemos que la tarea del enfermero de control de infecciones y del programa es una tarea bastante ardua. Así que, bueno, Diana, por empezar, bueno, ahora si quieres abrimos el micrófono y cualquier cosa nos contás un poco más la situación y vemos cómo podemos colaborar. A ver si hay alguna pregunta más en el chat. Para acceder a la plataforma Vida, sí o sí hay que registrarse o podemos acceder a la plataforma para descargar plantillas o guías. No. No. Hay que registrarse, hay que hacer la capacitación y bueno, existen unos requisitos que lo pueden ver en la página del Vida y bueno, igual aprovechen cuando esté Irene Pagano para preguntarle, pero para acceder a la plataforma y cargar los datos hay que registrarse y pasar por toda la capacitación. Bueno, acá nos preguntan sobre la capacitación y sobre la especialidad.
por ahora está en modo proyecto, la idea es poder durante el año que viene que esta capacitación ya esté activa y se van a enterar por las redes de la Escuela de Gobierno, por Dirección Provincial de Hospitales, o sea, por los sistemas oficiales de información del Ministerio se van a enterar. De todos modos, no, la idea es que, bueno, por ejemplo, por el formulario ahora que les vamos a compartir, que nos quede algún mail de contacto, así que después tendremos una cadena de mails, digamos, de las personas que están trabajando en los distintos equipos en los hospitales y por ahí les mandaremos toda la información pertinente. Si quieren si alguien quiere hacer un comentario, levante la manito y los desmuteamos. Porque bueno, respondimos muchas preguntas en el chat, pero bueno, si alguno Sofía quiere... Esposto levantó la mano. Sofía... no. Sofi, creo que ahí podés hablar. Hola chicas, Hola. primero gracias, impecable, impresionante el curso así que mil gracias. Sé que estoy intensa, pero lo reconozco. Pero bueno, ustedes saben las dificultades que hay. Una de las grandes dificultades que tenemos es, por ejemplo, en unidades cerradas, que sabemos que tenemos grandes tasas de infecciones y lo primero, mala adherencia a la higiene de manos. Y nos pasa que, por ejemplo, los enfermeros no están empoderados para poder controlarse entre ellos y a los profesionales que trabajamos y no adherimos al lavado de manos. Y lo mismo le puede pasar al enfermero en control de infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones dan en la práctica cuando tenemos este problema? A veces le decimos al jefe de la unidad, esto es inaceptable, y te dicen, y bueno, pero yo no puedo hacer nada. Sí, no. La gente Bueno. va, viene. ¿Qué recomendaciones nos dan para empezar a trabajar en este empoderamiento? Poder meternos en una unidad así y mejorar la higiene. En realidad, bueno, ahí justamente es el cambio del sistema de que habla la estrategia esta multimodal de la OMS, es el cambio cultural, Sofía, es terrible, pero es muy difícil, sabemos que es difícil, pero que es cultural. Entonces uno tiene que meterse en la unidad y estar ahí, no te digo que esté todo el tiempo ahí, sino que empoderar a cada uno y por eso depende mucho la dirección. El coordinador del área en que le dé ese poder, ya sea al enfermero, al médico, al demás, porque también está el interconsultor que entra y no se lava las manos, el técnico, o sea, es todo el personal de salud. Entonces, en realidad es trabajo en equipo y mostrarle todo el tiempo los resultados. Y esos resultados van a ir de la mano, de los resultados de adherencia y higiene de manos, van a ir de la mano de los resultados de las tasas de infecciones que tengan. Entonces, yo lo que hago, lo que hice en un momento que por ahí les choqueó bastante, y eso que son pacientes adultos, en vez de poner el número de infecciones, ponían los nombres de los pacientes. Incluso he pedido a un paciente que falleció, he pedido a la familia si podía usar fotos del paciente y demás, porque en las clases lo que agregué fue eso. No tengo 16 cada 1000 días de ventilador, no. Se murió este paciente por una neumonía asociada a ventilador. Entonces, por ahí hay que ir buscando estrategias que logren impacto. Y si vos le mostrás por ahí y tenés de tu lado lo que son el coordinador y le podés, o sea, tenerlo de tu lado es que en realidad hacer que se dé cuenta que con la higiene de manos está salvando vidas. No es que es un eslogan de la Organización Mundial de la Salud que les pareció. Es real. Entonces, vos tenés que hacer las mediciones, mostrárselas y comparárselas con las tasas. Y mostrando que aumentás la higiene de manos, obviamente deberías bajar la tasa de infecciones y no sé cómo será en neonatología, pero la mortalidad de los pacientes. Sí, perfecto. Es un cambio cambio. cultural, así que es un trabajo bastante complicado, pero bueno, en realidad uno si sigue, por ahí está bueno lo de el manual de la OMS de higiene de manos, porque te da un montón de herramientas, desde los cartelitos hasta las capacitaciones y demás. Capacitar, Sí, capacitar y mostrarle los datos. yo lo que veo es que si no se involucran y se comprometen No, las autoridades hospitalarias y los jefes de las unidades, es imposible. Porque inclusive como infectóloga, meterme en una unidad donde yo no soy, porque yo soy de infectología, es un tiempo que hasta lo siento perdido si no tengo al jefe de la unidad, al jefe de la sala claro. comprometido con este trabajo.
bajando. Obviamente no era ya era mucho para hoy, pero como está el programa de control de infecciones, también está el programa de higiene de manos, que Bien. tiene que tener la relevancia y la importancia para estar a un nivel de programa. Entonces vos, si empezás de a poquito, podés después tener tu propio programa e involucrar ahí a gente, porque justo estaba viendo otra persona que estaba comentando de que tienen problemas que tienen el programa, tienen el lavado de manos correcto, pero viene gente de afuera y pierden tiempo controlando a ellos porque no se lavan las manos. En realidad lo que es un programa de higiene de manos vos tenés que involucrar a toda la institución y tener representantes de cada uno de los servicios. Obviamente sería ideal que toda institución tenga un programa de higiene de manos, pero estamos hablando que no tenemos programas de control de infecciones, así que mucho más complicado es tener dentro del programa contra infecciones un programa de higiene de manos. Pero bueno, eso deberíamos apuntar porque es la base de la prevención de las infecciones. Sabemos que es la medida más eficaz, más barata que tenemos y que es realmente una herramienta que debemos cumplir y con eso estaríamos hablando de otros valores hoy en día. Gracias, Yani. No, de nada. Y lo del lavado de manos, bueno, ahí nos están compartiendo las experiencias, ¿no? En algunos que lo tienen completamente incorporado y en otros Tiene que... otro afuera, pero esa es la importancia de incluir a todo el personal en las capacitaciones y en mostrarle los resultados que tienen. acá levantó la manito también María del Carmen. La desactivo. Podés hablar, María del Carmen, podés desactivar el silencio cuando quieras. Obvio, perdón, que estoy leyendo. Sí, vos. Juliana, que dice que también falta materia. Obvio, los recursos son indispensables. Si uno no tiene los recursos, no puede estar hablando de adherencia porque no le estás dando al personal los elementos para que cumplan con la higiene de mano. Así que lo principal es tener los recursos, ya sean las soluciones en base a alcohol o las piletas con jabón y toalla. Se sabe que hoy en día el estándar son las soluciones de alcohólicas, así que tanto en solución o en gel alcohol. Pero esos recursos obviamente hay que dárselo al personal, si no, no va a adherir, obvio. A ver, acá sí lo... Hola, María del Carmen, ¿estás? sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Buenas. María del Carmen Adolfo, soy estudiante de la licenciatura de enfermería, estoy terminando mi tesis de la licenciatura y bueno, me convocaron para participar y en el comité de prevención de infecciones de acá del Hospital Municipal de la ciudad de Villa Gesell. En primer lugar, coincido con que o sea, se necesita, digamos, en carácter urgente un cambio cultural, porque lo que se observa es, por ejemplo, el tema de no solo de la falta de higiene de manos, también en diálogo con personal de maestranza, lo que refieren es en alguna oportunidad la falta de recursos para realizar una buena higiene hospitalaria, ¿no? Eh, Eso es fundamental, porque si la infectóloga, por un lado, lo que dice que necesitan 3 trapos, por ejemplo, ¿no? Para realizar una buena higiene y el personal de maestranza cuenta con 1, nada más, o sea, obviamente ahí ya estamos fallando. O sea, es un cambio importante el que se debe realizar y me parece que hay que trabajar bastante en todo porque realmente es una problemática. eh, Primero en la higiene de manos, después en el tema de la limpieza hospitalaria y también en el tema del tabaco, porque lo que yo observo particularmente es mucho personal sanitario fuma, por ejemplo. Y yo sé que es un problema y debe suceder en todos los hospitales, obviamente, ¿no? En todo ámbito sanitario, pero la verdad es que el tabaco es un problema, el tabaquismo es un problema, porque si vos tenés un enfermero o quien fuere, enfermero, supervisor, jefe, quien fuere, que sale afuera a fumar con otro enfermero y entra, toca al paciente, la verdad, sin lavarse las manos ni siquiera.
es un problema realmente. Y esto no es de ahora, hace 11 años que trabajo en el hospital y también en centros de salud y pasa en todo ámbito sanitario. Uno lo puede decir en alguna oportunidad, puede hacer alguna referencia, pero la verdad es que no hay mucho cambio al respecto y sigue sucediendo. El tema del tabaquismo, el tema de la falta de higiene y el tema de que en alguna oportunidad faltan los recursos necesarios para hacer una buena higiene hospitalaria. Lamentablemente es lo que sucede. Sí, sí, sí. Sí, uno no puede exigir algo si no tiene los recursos, pero deberían, obviamente, yo también trabajo en un hospital público y sé de las falencias, pero bueno, uno debería pedir esos recursos y también cuando están disponibles, la parte que hablábamos del cambio cultural, utilizarlos. Son dos factores importantes, tener los recursos y una vez que los tiene, utilizarlos porque es bastante frecuente que cuando estén tampoco los usen, pero es esencial de que los tengan. Sí, coincido. ¿Y cómo se podría llegar a resolver el tema del tabaquismo, por Y ejemplo, la en el verdad que ámbito con el sanitario? tabaquismo yo Y no eso estaría, va, claro, también sería un cambio cultural, es pero un bueno. cambio cultural y bueno, claramente debe ir también asociado a, bueno, a la salud ocupacional. Creo que va más orientado a las áreas dentro de los hospitales que se encargan de salud ocupacional. Si bien desde infecciones hacia el cuidado de la salud, y tenemos, digamos, obviamente cierta responsabilidad en la salud del personal, bueno, lo que es tabaquismo debería de ser, bueno, probablemente venga desde otra área o bueno, desde también un cambio cultural que debe ser impulsado. Esto claramente es una recomendación ya, Sí, claro, prohibido fumar dentro del claro, hospital. institucionalmente, pero bueno, también son cambios culturales que algunos quizás son más difíciles que otros. Con respecto a las distintas dificultades, obviamente, por eso nosotros convocamos el compromiso de los directores y que estos programas deben de depender de dirección porque justamente necesitan ese apoyo para poder implementar y para poder también ser reconocidos dentro del hospital y poder generar y tener claro cuáles son las necesidades, también que haya consenso, porque también si dentro del hospital en un servicio piden una cosa, en otro servicio piden otra, que haya un programa en donde genere recomendaciones para las distintas áreas, que sea transversal, que sea homogéneo, también va a ayudar a esto, a Sí. poder gestionar los recursos adecuados, gestionarlos para todo el hospital y bueno, ayudar a construir esta salud. No sé si alguien más levantó la mano. Bien, gracias. No, No, por gracias favor. a vos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Contar. Sí, había dos, pero ahora la cerré en mi compu. Había alguien arriba que decía las tasas obviamente siempre deben ser transparentes Sabrina, a ver acá. y con qué frecuencia. No, Sabrina. Sabrina, tenés desactivado el silencio, podés hablar. Le contesto, no veo ahora la pregunta más arriba. Primero, creo que era no me acuerdo. Pero bueno, las tasas depende de qué tasas estemos hablando, si infecciones asociadas a dispositivos o qué. Obviamente, medir tiene su objetivo, que es saber lo que está pasando y actuar en función de eso. O sea, medir las tasas asociadas de bacteriemia, asociadas a catéter anuales no te sirven porque vos no podés saber después de un año lo que te pasó. Mensuales es un trabajo que requiere mucho tiempo, sería el ideal, pero podés tener una medición trimestral si querés. Pero bueno, eso depende también de la institución y qué tasas estés midiendo. Bueno, a Sabrina le desactivé el silencio, no sé si está para hablar. Y No está. no está. Creo que no veo a nadie más con Creo la que había manito otra pregunta. levantada. Lo que voy a hacer ahora es compartirles en el chat el formulario del que les estuve mencionando hace un ratito. Y bueno, estén atentos a la información que vamos subiendo ahí en el grupo.
A ver. No sé si te fijas, si quedó alguna ya. No, porque más abajo, A ver acá. ahí, a mí no me carga desde la transparencia de la tasa, pero veo que ahí se carga, por eso, ¿ves que me quedó? No sé. A ver, a ver si vemos si quedó alguna en el chat sin responder. Creo que había otra, pero subimos por el tema este del de las tasas. El déficit de personal. Ahí está. Ahí hay otro comentario, no sé si comentario. María Silvia Pucci levantó la mano. Bueno, ahí la habilitamos. Sí, hay un comentario que dice que el déficit de personal de maestranza, e incluso han cambiado el personal de maestranza, lo sacaron a limpiar, creo que los pasillos, porque se me sigue levantando, y no están limpiando las áreas críticas. Obvio que el déficit del personal y la mala organización, obviamente, influye mucho en lo que es la prevención de control de infecciones. Pero bueno, como decía Soledad, justamente estos encuentros es para concientizar y por ahí hacer que las autoridades se empapen más de todo esto que es el control de infecciones y puedan darle tanto los recursos materiales como los recursos humanos para cumplir con las medidas de prevención. Ahí le desactivé el silencio a María Silvia Tucci, que había levantado la mano. No sé si están por ahí. Recién levantó. Sí. Hola, ¿me escuchan? Está, Sí, sí. te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mire, estoy de acuerdo con lo que ustedes y todo el grupo están comentando. Creo que, bueno, más que nada soy enfermera en control de infecciones y estoy totalmente de acuerdo con respecto a esto. Lo que yo creo que fundamentalmente hasta que no tengamos el recurso humano en todos los servicios, más en las áreas críticas, ideal para atención de pacientes, vamos a tener este problema de infecciones. Y otra de las cosas que creo que hasta que no se le dé un lugar al enfermero en control de infecciones, o más bien, digamos, un lugar como el organigrama lo representaría, lo representa, que en la provincia, pues soy un hospital provincial, en la provincia no está todavía, no vamos a poder tener la posibilidad de cambiar. Una, por escaso recurso humano en todos los servicios, no solamente en limpieza, sino en el área de enfermería, de cuidados críticos y no críticos. Yo creo que es el mayor inconveniente que se tiene. Incluso ahora nuestro hospital tenemos déficit de médicos, como creo que en algunos y en todos. Médicos, enfermeros y de todos, en todo sentido. Hasta gente del lavadero. Por eso es muy importante que esto se tenga presente. Ampliar los cupos de agentes para trabajar sería lo primordial. No sé qué piensan, ¿están de acuerdo con respecto a eso? Sí, obvio. Es justamente lo que hablamos del empoderamiento y del lugar del recurso humano y material. Si uno no tiene los recursos para llevar adelante, no hay programa que uno escriba o protocolo que haga que se cumpla. Primero tiene que estar todo bien establecido y darle el empoderamiento adecuado y el lugar adecuado a cada uno de los integrantes del programa para que pueda funcionar. Y justamente lo que actualmente disponemos es la ley de RAM, que justamente incluye lo que es prevención y control de infecciones. Se cortó. ¿Cómo? Que ahora tenemos un marco legal. No, ¿Me escuchan? sí.
Sí, que Sí, ahora lo tenemos escucho. un marco legal para darle la importancia que todo esto tiene que tener hoy en día dentro de las instituciones de salud. Así que yo creo que más allá de que sea una decisión política, es una obligación que tienen que tener las instituciones con la calidad y la atención de la salud. Eso indudablemente, Yani, o sea, los indicadores de infecciones asociadas a los cuidados de la salud forman parte de los programas de calidad, o sea, de las certificaciones de calidad de las instituciones y bueno, el relanzamiento del programa a nivel provincial tiene que ver con que, bueno, existe la decisión política de darle prioridad a esta temática. Todos entendemos que esta temática es prioritaria, tratarla, abordarla, diagnosticar cuál es la situación, como venimos diciendo, no va a ser la situación igual en todos los hospitales. Sabemos que existen deficiencias que debemos intentar reparar, debemos conocerlas, debemos conocernos entre todos qué es lo que está pasando en cada uno. Y bueno, un poco la intención de empezar con estos encuentros y empezar a contactarnos con ustedes tiene que ver con esto, con el desarrollo y el relanzamiento del programa a nivel provincial, con el objetivo primordial de disminuir la mortalidad y morbilidad por las infecciones asociadas a los cuidados de la salud con todo lo que eso conlleva. Sabemos que es un trabajo enorme, pero bueno, estamos encarándolo. A ver qué nos dicen desde Bueno, capacitación. Ustedes sugieren que deberían tener perdón, Sí, quisiera, por favor, si pueden enviar por correo electrónico ese proyecto de formación de comité de infecciones y cómo serían los lineamientos para el cargo. no entendí Para el enfermero de control de para el infecciones. enfermero contra infecciones. Sí. Sí, todavía no está, digamos, a nivel político definido 100% cuál va a ser, pero sí, se está trabajando justamente ese punto que entendemos es clave, que es el reconocimiento y el cargo de la denominación del enfermero contra infecciones dentro del organigrama del hospital. Es una temática que estamos tratando con las autoridades. Bueno, muchísimas gracias. Desde capacitación, ustedes sugieren que debamos asignar presupuestos cuando no se cuenta con presupuestos por servicios, ¿cómo podríamos hacer para poder obtenerlos presentando propuestas y presupuestos? Bueno, creo que el punto del presupuesto y las propuestas, creo que esto, estando, digamos, los comités constituidos y formando parte de los directores dentro de los comités, de alguna forma convocándolos, bueno, aunque no exista un presupuesto específico para, digamos, el programa, todavía no exista digamos, esa posibilidad, estando activo el comité y generando, o sea, el comité que de algún modo es el consultor y asesora, Al es menos el que recursos asignados claro, a él. tiene que poder también eventualmente presentar propuestas y proyectos y justificación de cuál eventualmente sería el presupuesto para ejecutar eso. Pero bueno, no, lo que nos preguntan es en el caso de que no tengan un presupuesto asignado, que en la práctica posiblemente muchos no lo tengan. Pero bueno, la idea es poder, estando los directores formando parte de los comités convocándolos, bueno, poder vehiculizar por ahí también estas necesidades. El link no sé, bueno, ahí vos compartiste de vuelta el link del Drive. Por mail por ahora, no tenemos los mails de todos y ahora juntar todos los mails del chat es un lío, pero sí, los mails, nosotros en el formulario que les estamos compartiendo les estamos pidiendo un mail de contacto, entonces eventualmente a partir de ahí podemos empezar después a compartir información por esos mails. Pero bueno, por ahora les dejamos los links para que ustedes puedan descargar la información y para poder completar el formulario y ahí nos dejan un mail y a partir de ese mail empezamos a compartir información por ahí también. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Les agradecemos por la participación. La verdad que es un placer poder intercambiar con ustedes. Obviamente poder escuchar a Yani con todos los aportes que nos ha hecho. Pero bueno, creo que poder estar
en contacto directo con ustedes, la verdad que Sí. es muy, Enriquecedor. muy enriquecedor para nosotros también. Cualquier consulta en las presentaciones que le compartió al final está mi mail, por si quieren que les envíe alguna herramienta o algo, me escriben ahí, yo se los envío con respecto a la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos de vuelta el viernes que viene con el tercer encuentro. Y bueno, el último encuentro es el que va a estar Irene. Y después un quinto encuentro que en realidad está fuera de esta agenda, que es el que es específico de resistencia antimicrobiana. Después les vamos a seguir compartiendo. El link siempre es el mismo. Eso recuerden que para los 4 encuentros de los viernes y para el que es el miércoles, si mal no recuerdo, de diciembre, que es el último. Bueno, muchísimas gracias. Chao, gracias. Esperamos.